¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes y a quienes participan del taller vía Zoom y YouTube, a quienes exponen, Sergio Díaz Ricci, que está mediante Zoom, y a María Laura Martín, a quien tengo aquí a mi lado. Quiero agradecerles en primer lugar, en nombre del Centro Internacional de Estudios, Investigación y Perspectiva Parlamentarios de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, en nombre de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y de parte de quienes participamos en el proyecto del libro que estamos presentando. A todos por participar del segundo Taller Internacional de Académicos y Parlamentarios titulado Sobre el rol de los parlamentos en la democracia moderna, a propósito de los 40 años de la restauración democrática en la República Argentina. Hago una mención especial para Juan de Dios Incunegui, que se desempeña como director adjunto de CIDEIP de la Universidad Austral, y especialmente a Mariano Palacios, que también es director adjunto de CIDEIP. A Mariano, por la pasión que tiene por el derecho parlamentario, y por darme el honor de moderar este panel que representa un trabajo mancomunado. Sepan que este libro se gestó en la Diplomatura de Derecho Parlamentario de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en el año 2020 y en el marco de la pandemia. No puedo dejar de mencionar y lamentar el fallecimiento del diputado provincial Javier Pérez Gallar por COVID-19. Es coautor de esta obra póstuma. Javier fue convencional constituyente provincial, fundador del Partido Encuentro Ciudadano y diputado en la provincia de Santa Cruz desde diciembre del 2019 hasta su fallecimiento el 15 de marzo del 2021. Los alumnos trabajamos analizando cómo las provincias argentinas organizaron sus instituciones en general y el Poder Legislativo en particular en el marco de un Estado federal. Aportamos nuestro grano de arena para el estudio comparado del derecho constitucional provincial. Este trabajo se pudo llevar a cabo por el compromiso de los múltiples colaboradores que desinteresadamente aceptaron participar en esta obra de derecho público provincial y municipal, y por supuesto federal. Los que tenemos la posibilidad de trabajar en ámbitos parlamentarios y de interesarnos en el rol del Congreso y legislaturas, nos sentimos gratificados en saber que desde el ámbito académico existen personas que diariamente trabajan en crear ámbitos que contribuyen a la consolidación democrática. Hablar hoy, en el año 2023, de los valores que deben guiar a un parlamento democrático y definir su rol y contribución a la democracia, no es un tema menor. Como sabemos, la República Argentina cumple 40 años de ejercicio ininterrumpido de gobiernos elegidos por el pueblo a través de elecciones legítimas, sin alteración en el ejercicio de poder por golpes militares. Para que tomemos dimensión del trabajo, tengo que mencionar que Ana María Bou Pérez presentó un proyecto en esta legislatura para que sea declarado de interés jurídico, junto con Emanuel Ferrario, Cecilia Ferrero, Esteban Garrido, Claudio Romero y Manuela Tourt. No quiero extenderme en esta introducción del libro, Derecho Parlamentario y Derecho Público Provincial, Digesto de Derecho Parlamentario Subnacional, pero estoy obligada a mencionar que el libro responde al trabajo de los directores Sergio Díaz Ricci y Mariano Palacios, y de los coautores que trabajaron analizando las constituciones de los estados locales, y los voy a nombrar alfabéticamente, pero por provincia. Carolina Frachia, Jennifer Martín y Juan Marino por la provincia de Buenos Aires, Estanislao Dabonis Grapsas por Catamarca, María Alejandra Moreno y Ornella Flavia Bancilota por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Soledad Gutiérrez y Mario Luna por Chaco, Ángela Cuevas Sebastiano y Pedro Cuevas Sebastiano por Chubut, María Laura Martín, aquí presente por la provincia de Córdoba, Ana Julia Correa Figueroa, que es quien les habla, por la provincia de Corrientes, Ezequiel Rodrigo Galván y Laura Vieni, por Entre Ríos, Karen Recasmer, por la provincia de Formosa, Juan de Dios Incunegui y María Alejandra Daglio por Jujuy, Bárbara Lerín y Cecilia Martínez por La Pampa, Cintia Soledad Márquez Lila por La Rioja, María Belén Aceguinolaza y Marina Esteves por Mendoza, Julián Bianchi por la provincia de Misiones, Ailén Martín Aymar y María Fernanda Conca por Neuquén, Leandro Carrasco por Río Negro, Catalina Karcher por Salta, María Emilia Pistocchi, provincia de San Juan, María Cecilia Villagrán y Franco Dalota por San Luis, Javier Pérez Gallar, quien les comentaba hoy, por la provincia de Santa Cruz, Pablo Castro, Nicolás Macei y Juan Martín Calvete por Santa Fe, Rafael Luna por Santiago del Estero, Andrea Andrade y Raúl von der Tusen por Tierra del Fuego,
y Fernando Fraile por Tucumán. Como les comentaba, quienes van a exponer en este panel van a ser Sergio Díaz Ricci y María Laura Martín. Sergio Díaz Ricci nos está acompañando desde la plataforma Zoom, y él es abogado por la Universidad Nacional de Tucumán, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un diploma de especialización del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán. Además, es miembro correspondiente de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires y de Derecho de Córdoba. Es presidente del Comité de Derecho Constitucional de la Inter-American Bar Association de Washington. Es director del Instituto de Derecho Parlamentario de la UNT. Expresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario. Y también es autor de libros y artículos en libros colectivos y revistas de Argentina, Perú, México, España, Italia, Bélgica, Brasil, Bolivia, Chile, Portugal y Colombia. Bueno, es internacional. Es autor del Código Procesal Constitucional de Tucumán, es legislador provincial y ex defensor del pueblo de Tucumán. Asimismo, miembro del Tribunal de Cuentas de Tucumán desde 1999. Sergio, te damos la bienvenida y te damos el honor de que hagas uso de la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Se escucha bien. ¿Sí? Ah, fantástico. Bueno, buenas tardes a todos. Verdaderamente esto es un trabajo magnífico que quiero destacarlo. Primero agradecer y felicitar por estas jornadas que han sido maravillosas y que además es una pena no poder uno seguir todo lo que se pudieron exponer, inclusive en algunas exposiciones que eran simultáneas, no se podía estar en dos partes. Bueno, yo creo que ya alguna vez alcanzaremos un grado de santidad que podamos tener bilocación o trilocación. Vamos en ese camino. Bueno, este trabajo, para quienes nos siguen, en realidad es un material fantástico de estudio, es una herramienta para poder investigar qué está ocurriendo a nivel provincial. Todos sabemos que a nivel provincial son como grandes laboratorios, o grandes o pequeños laboratorios, ¿no? Ya lo decía el juez Brandeis, ¿no? Nosotros somos un Estado federal, principalmente tenemos que partir de ese concepto. Un Estado federal de naturaleza clásica, o sea, de agregación. Nuestro Estado federal surge de estados preexistentes, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dicho de otra manera, ya que estamos celebrando los 170 años de la sanción de la Constitución, haciendo un esfuerzo de imaginación, hay que pensar que cuando se sancionó la Constitución, el 1 de mayo de 1853, es 1853, no es 1853-60. Eso nosotros los del interior vamos a reivindicar la autoría del texto constitucional. Después se va a plegar el Estado hegemónico, el Estado de Buenos Aires, pero tiene fecha de nacimiento como tenemos cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos una fecha de nacimiento de 7 años, tenemos una fecha y un día y una hora de nacimiento. Nuestra Constitución, y así además está consagrado hasta por la ley que fija el día de la Constitución, 1 de mayo de 1853. Pero no me quiero referir a eso, quiero hacer notar que cuando se dicta la Constitución, el Estado federal no existía, era una ficción, un producto de la imaginación colectiva. Hay que pensar de que se pensaba que podía suceder, pero también podría haber fracasado. También tenemos que ponernos en esas circunstancias. Dos constituciones habían fracasado de establecer un Estado nacional. Entonces, la idea, muchas veces siempre los historiadores temen caer en la falacia, ¿no? Que se llama preter hoc ergo, post hoc preter ergo preter hoc. O sea, que lo que pasó después es consecuencia de lo que pasó antes. No es así. Pudo haber fracasado perfectamente. De hecho, tampoco tuvo un inmediato éxito. Pensemos que la Confederación Argentina así se disolvió luego de la batalla de Pavón. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Pero de todos modos, ¿qué quiero revelar? De que hay que tener en cuenta que tenemos un Estado federal engendrado por 14 provincias preexistentes. Lo que existía antes del Estado federal eran 14 estados plenos. Hablan de su soberanía, hablan de su desprenderse de sus competencias, hablan de transferir competencias, y un Estado federal que se llama de agregación. Tan agregación que luego se van a agregar 9 provincias.
De las 14 históricas se agregarán primero 8, después se agregará la última Tierra del Fuego. Y no sé si contar la ciudad autónoma de Buenos Aires casi como una provincia sui generis. Es decir, todo es posterior, pero hay que ponerse en ese momento histórico para poder comprender la importancia de los estados provinciales. Son preexistentes, eran estados plenos, muchos de ellos con sus propias constituciones, muchos de ellos elegidos por sus autoridades, que tenían su sala de representantes, su poder judicial, algunos con mayor desarrollo, otros con menor desarrollo, pero la voluntad de ser Estado existió a partir de que empezaron a declarar sus autonomías. Quizá la palabra queda pequeña, queda chica al verdadero fenómeno que ocurrió entre 1820 y 1835, que es el momento cuando Jujuy se separa de Salta, cuando se completa el proceso de dispersión, si podemos llamar, ¿no? de mitosis, si podemos decir, de aquel Estado central que había nacido el 9 de julio de 1816, se produce una dispersión en 14 estados provinciales. Y luego esos 14 estados provinciales, con su legislación, con sus características, con sus autoridades, muchos de ellos con sus textos constitucionales, algunos inclusive dictados, por ejemplo, Santa Fe tuvo en el año 19, luego 1819, luego se dictó otra constitución en 1841, 42, muchas provincias también hicieron lo mismo, o sea, textos constitucionales o textos constitucionales que inclusive se redactaron en ese periodo que va de 1820 a 1800. O sea que el nacimiento del Estado Nacional es engendrado por el ADN transmitido por 14 padres preexistentes. Eso hay que tenerlo haciendo especie de parangón biológico, ¿no? Nace el Estado Nacional. Y un Estado federal que va a tener competencias atribuidas, transferidas por los estados preexistentes, el 121, que aunque está colocado tan sucintamente casi al final, bueno, en realidad es el punto neurálgico de la distribución de competencias. Las provincias conservan el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. O sea que las provincias son el reducto de competencias. Bueno, la historia nuestra es una historia ya más compleja. La historia de nuestro mundo legislativo es más complejo. Por un lado, las interrupciones constitucionales, las interrupciones a la continuidad constitucional, interrupciones inconstitucionales de golpes de Estado, establecieron un Estado central. Hay que pensar no pensemos en clave federal los periodos de facto, los periodos de los gobiernos cívico-militares. Eran gobiernos centrales, centralizados, y de ahí derivaban también muchas normas que hoy todavía rigen de carácter central. Es decir, estamos hoy en un proceso de algún modo de desmontaje de aquel Estado que se fue centralizando sucesivamente y gradualmente e imperceptiblemente por tres factores fundamentales. Y a esto me quiero referir porque acá vamos a empezar a advertir la importancia de la potestad legislativa de los estados provinciales. ¿Cuáles son los tres factores? Primero, un modelo centralizador. Después de Pavón, después del gobierno mitrista roquista, sabíamos que se conducía centralmente, a partir del centro se iba a conducir el desarrollo del país. Hasta por una cuestión geopolítica, era el único puerto de acceso que se tenía. Luego empezó a competir ya un poquito más adelante Rosario como puerto de aguas profundas. El segundo factor va a ser, ya mencioné, los golpes de Estado. Los 5 o 6 golpes de Estado que tuvimos cívicos-militares produjeron un Estado central que, por supuesto, distorsionó el dibujo, el diseño de un Estado federal. Aún hoy nos regimos con normas que fueron dictadas en esos gobiernos que eran obviamente centralizados. Y un tercer factor es el Estado social. O sea, el avance del Estado social también llevó a esa fortísima centralización y de algún modo a que las provincias vayan, por esas tres razones que acabo de mencionar, no digo despojándose, pero sino no asumiendo las atribuciones que le competían, que le correspondían. Y solamente citemos, por ejemplo,
el derecho laboral. Derecho laboral, hasta que no se empezó a dictar las normas nacionales a duras penas, estaban en manos de las provincias. El Código Civil y normas y legislación laboral que eran provinciales. De a poco el Congreso fue avanzando y, por supuesto, después de la década del 45 y después de la Constitución del 49 y de la reforma del 57, bueno, ya no hubo más ninguna duda en esa materia. Pero estamos hablando del Estado social que va avanzando, un Estado nacional que se va a ocupar de algunos sectores de naturaleza social, que va desde las normas laborales, pasando por la seguridad social, lo previsional, continuando por la salud, hasta la educación. Digamos que la educación fue la primera, como el Estado Nacional de algún modo asumió la tarea del desarrollo educativo, las famosas escuelas normales, las escuelas de comercio, las escuelas técnicas, las escuelas nacionales, los colegios nacionales, eran de la nación, estaban a cargo de recursos nacionales, incluso hasta escuelas primarias. Bueno, ¿cuál es el escenario que nos encontramos hoy? Para destacar la labor el aporte que significa este texto novedoso y que no existe, que no teníamos. Bueno, obviamente el proceso democrático y el proceso democratizador que tenía incita la Constitución de 1853, cuando comienza la democracia. Nosotros iniciamos nuestra democracia con el texto de la Constitución de 1853. Algo también singular de Argentina. Todas las democracias en Latinoamérica, cuando salían de sus procesos de autoritarismo, de dictaduras, lo hicieron a través de nuevos textos constitucionales. Repasemos, si quieren, lo que pasó en Brasil con la Revolución del 88, Perú con la del 79, la del 78 y 81, Ecuador, Colombia con la del 91, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no. Nosotros tomamos nuestra vieja Constitución de 1853. Es un caso de restauración constitucional, un caso inédito, muy singular. Nosotros restauramos nuestra Constitución de 1853, una Constitución federal, y por lo tanto el proceso federal empieza a reactivarse. El proceso federal donde las provincias empiezan a recuperar el espacio político que les corresponde. A su vez, el Estado Nacional empieza a desprenderse de muchas facultades que había absorbido. Por ejemplo, la educación básica es provincial. La nación no tiene colegios secundarios, no tiene colegios terciarios. Toda la educación es a cargo de los estados locales. La salud, ¿de dónde? ¿Quién controla la salud? Fíjense todo lo que vivimos con las pandemias, ¿no? Precisamente hay una demostración de cómo funcionaban las cosas. La salud pública, a cargo de quién están los hospitales públicos? De los estados provinciales. La seguridad, ¿a cargo de quién está? De los estados provinciales. Las policías son policías provinciales. La justicia, el poder judicial, ¿quién proporciona? Los estados provinciales. Es decir, que aquí estamos viendo que no estamos frente a un ente descentralizado administrativo que proporciona algunos bienes públicos, colectivos, sino de estados que están actuando y suministrando aquellos servicios, actividades y deberes propios de un Estado. Salud, educación, seguridad, justicia, por mencionar algunos. Aquí entonces advertimos cómo los estados provinciales empiezan a compartir con la nación la gestión. Sobre todo en algunas dimensiones que la Constitución lo establece, como es la dimensión en materia ambiental, con las leyes de presupuestos mínimos, o las leyes en materia de educación, que solamente se establece la Ley General de Educación como presupuestos básicos. Algo ha pasado en mi imagen, pero no sé si me siguen viendo. Creo que sí, ¿no? Te vemos bien, Sergio. Ah, perfecto, sí. Se me apagó mi computadora, no sé qué hizo. Que no me quiere. Ahí está, ahí volvió. La debo tener cansada, pobrecita. En suma, lo que tenemos ahora es una magnífica herramienta de trabajo. ¿Por qué? Cuando los directores de la diplomatura de Derecho Parlamentario me pidieron que tome el tema de Derecho Público Provincial, que es un nombre que suena hasta mezquino, porque ya es un derecho constitucional provincial.
porque el derecho público es mucho más amplio, también abarca el derecho administrativo y muchas otras ramas. Pero bueno, en realidad lo que hemos hecho es repetir el título que puso Alberdi en su obra Derecho Público Provincial. Y lo repetimos un poco como un mantra, sin darnos cuenta que en realidad es algo más que derecho público provincial. Estamos hablando del derecho constitucional provincial. Usted, cuando vaya a Estados Unidos, no va a encontrar un término public law o algo parecido, va a encontrar statute law, o sea, el derecho de los estados. Lo otro es derecho federal, ¿no? Es decir, empezar a dar dimensión. O sea, he podido, quizás, si ojalá haya tenido la fortuna de mostrar la importancia y el rol protagónico de los estados provinciales. Y en ese actualmente. Y que en ese rol protagónico empieza también a tener mucha importancia la legislación local, que empieza a compartirla en algunos aspectos de manera por federalismo de concertación, federalismo de cooperación, o algunos de estos Sergio, modelos. perdón, te Sí. quedan unos 5 minutos. Perfecto, sí, estoy terminando justamente, gracias. Es decir, ver la importancia de tener esta herramienta. Cuando planificábamos las clases, digo, bueno, ¿y cómo se puede explicar lo que pasa en 24 jurisdicciones, en 24 legislaturas? Sí, posible. No tenemos el material. Tendríamos que ponernos a leer, no hay nada escrito en sentido transversal. ¿Sí? ¿Cuáles son los procedimientos legislativos? ¿Las legislaturas unicamerales o bicamerales? Por ejemplo, esa discusión que se da mucho en las provincias. ¿Por qué unicameral o por qué bicameral? Si el unicameralismo es una manera de ahorrar recursos, yo creo que basta hacer hoy un análisis de los presupuestos provinciales y veremos que ese argumento es absolutamente ya inaceptable. No cumple. Segundo, los procedimientos legislativos. Hay provincias que tienen procedimientos muy novedosos. Imaginemos qué pasa con San Juan. Es decir, es muy difícil explicar el derecho parlamentario local en 24 jurisdicciones con todas sus peculiaridades. Cuando nos planteamos con Mariano Palacios y los que dirigen la diplomatura, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo explicamos? Dijimos, bueno, hagamos al revés. Empecemos a compilar la información. A compilar la información y le demos ciertas pautas. Lo hagamos en base a ciertas pautas para agrupar. Es decir, las pautas, se fijaron 10 pautas. Ustedes mencionaron los autores, pero los autores no escribieron como se les dieron la gana. Los autores, digamos, ordenaron la normativa de acuerdo a 10 módulos pautados. ¿Qué es el poder legislativo? Su composición y características, privilegios parlamentarios. Veamos la variedad que hay en cada provincia en materia de prerrogativas parlamentarias. Tipo de leyes, la variedad que tienen las provincias en distintos tipos de leyes. ¿Cómo es el procedimiento parlamentario? El punto 5. 6, la actividad normativa del Poder Ejecutivo. Es decir, hoy estamos en un sistema dual, donde el Poder Ejecutivo también tiene aptitud de dictado normativa, no en todas las provincias de las mismas características. La función de control parlamentario, todos los órganos de control. Hay provincias que tienen tribunales de cuentas, otras provincias que tienen auditorías, hay provincias que tienen el fiscal de Estado por un lado, el asesor general por el otro, hay provincias que tienen defensores del pueblo, otros que no lo tienen, hay provincias que constitucionalizan la contaduría general o la tesorería. Fíjense la riqueza de las constituciones provinciales. Órganos auxiliares, vinculación con el Poder Judicial, cómo se nombran los magistrados, cómo se remueven. Eso está en manos de los poderes legislativos. Y finalmente, algo muy importante, porque es el otro sujeto de nuestro sistema federal, que es la relación con los municipios. Entonces, este libro es para quienes nos ocupamos de estas cosas, es de una utilidad inusitada. Podemos hacer un análisis transversal, que no lo podíamos hacer, era muy difícil, si todas las personas, y 24 personas, en realidad hay algunas provincias donde trabajaron 2, casi son 28 personas, no se tomaban el trabajo de ordenar la normativa, y esto es un paso de gigante, porque no hay nada escrito sobre ello. Sí se van tocando los temas, pero de manera transversal, el estudioso del derecho constitucional provincial hoy tiene una herramienta fantástica, por eso felicito a los autores, felicito la iniciativa de los directores,
y de poder tener esta herramienta para explicar que el derecho constitucional provincial nos va anticipando, nos va proporcionando ciertos elementos. Fíjese solamente, permítame un pie de página. Parecemos que la reforma constitucional del 94 innovó en la incorporación de los tratados de derechos humanos como gran aporte constitucional, lo cual sin duda es cierto. Pero eso ya lo había hecho la Constitución de Córdoba. La Constitución de Córdoba ya lo había incorporado en sus textos constitucionales la Convención Americana y la Convención y las de Naciones Unidas. O sea, veamos cómo el derecho constitucional provincial va proporcionando a requerimientos más directos de la población, de sus demandas sociales, los nuevos perfiles y respuestas a los nuevos desafíos que se nos presentan en el Estado federal y en los estados locales. Y termino con esto. El sino, es decir, el karma del derecho constitucional es que no se puede experimentar. No podemos hacer como pueden hacer algunos laboratorios de hacer una prueba pequeñita y a ver si eso funciona o no y repetirla. En cambio, sí los estados provinciales están pueden ofrecernos y mostrarnos nuevas herramientas para seguir conduciendo el Estado en los servicios y en el fin del bien común para el cual tienen su razón de existir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Es un honor escucharte como siempre. A continuación va a exponer María Laura Martín. Ella fue coautora del proyecto por parte de la provincia de Córdoba y también trabaja conmigo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Es un honor que hayas aceptado la invitación. Sos una mujer comprometida con lo que haces y es un honor compartir el trabajo con vos. María Laura es actriz por el EMAD, tuvo algunas participaciones públicas en series como El Marginal, es abogada de la Universidad de Buenos Aires, se especializó en la elaboración de normas jurídicas en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, es diplomada en el Derecho Parlamentario de la Universidad Austral, es trabajadora legislativa desde el año 2011, desempeñando sus funciones en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, es miembro del Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa, y además es docente de Derecho Parlamentario del Instituto de Capacitación Legislativa ICAP, de la Cámara de Diputados de la Nación, del Senado de la Nación, de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Austral. Ana Laura, te damos la palabra. María Laura. No pasa nada. No sé por qué lo tengo. Ana Laura. Bueno, primero muchas gracias, Ana, por tus palabras y es un placer para mí compartir también con vos este panel y con el doctor Díaz Ricci. Voy a empezar por los agradecimientos. Primero, un agradecimiento especial a Mariano Palacios, que está moderando el otro panel, a Santiago Alfonso, que está acá presente, por invitarme a participar en este panel, por la confianza también, que doy clases en la diplomatura y en el programa de parlamentario profundizado, así que es un honor compartir y seguir compartiendo experiencias junto a ustedes. También agradecer a ustedes que están presentes y que se interesaron por este panel, tanto a los que están acá de manera presencial y los que están de manera remota o siguiendo por el link de YouTube. Después agradecer al doctor Díaz Ricci, porque él fue nuestro profesor de la diplomatura y además dirigió junto a Mariano Palacios esta obra, donde también fue un acompañamiento a todos los coautores y las coautoras, y también estuvo ahí de apoyo para todas las dudas que teníamos al momento de realizar esta tarea. Y por supuesto, un más especial agradecimiento a mis colegas, a los más de 25 autores y autoras que hicieron este trabajo. Acá tengo a una presente y seguramente también más. Primero porque, bueno, fue una tarea colectiva y segundo porque también tengo la responsabilidad de estar representando a todas y todas. Podría estar cualquiera de ellos en este lugar y estoy yo, así que gracias por permitirme este honor y este placer.
Como dijo Ana, nosotros cursamos la diplomatura, bueno, en un año difícil para el mundo en general, porque era el año 2020, donde estaba declarada la pandemia. A mí me tocó cursar en doble calidad, porque era docente, era la primera diplomatura que lanzaba la Universidad Austral y también era alumna. Cuando terminamos la diplomatura se cierra con un examen que se rinde ante una mesa examinadora. Vino después esta invitación a quienes fue una invitación para todos y todas, no es que hubo elecciones, sino que fue una invitación abierta a escribir este libro en conjunto. Podíamos hacerlos en parejas, de a tres, individuales. Algunos las constituciones se asignaron porque trabajaban en la legislatura o eran de esa provincia, otros, bueno, por decisiones de los directores. A mí en este caso me tocó la Constitución de Córdoba. Yo trabajo en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados de la Nación, así que mi especialidad es la Constitución Nacional. Así que elegir y trabajar sobre la Constitución de Córdoba fue un gran desafío que fue muy fructífero porque aprendí bastante en la labor de realizar. También es importante y es valorable destacar los espacios que acompañan los procesos, y en esto quiero destacar a la Universidad Austral en ese sentido. A nosotros nos pasó con el doctor Guillermo Carlos Esquinelli, que está acá presente, en el último examen que tomamos mesa examinadora en conjuntos, uno de los alumnos dio un examen brillante, pero brillante, con PowerPoint, presentación, se tomó un trabajo de investigación que superaba las expectativas, y cuando terminó le dijimos con Guillermo, queremos ver este artículo en algún lado plasmado. Que la Universidad Austral acompañe estos procesos e incentive la producción para que después sea un aporte para la comunidad, para mí me saco el sombrero y agradecida en ese sentido de que estos espacios existan. Hoy venimos a presentar este libro que está de manera digital, subido ya entiendo, de forma gratuita, o sea que se lo pueden descargar. Y cuando me tocó y me dijeron, bueno, tenés que estar en este panel, yo pensé en ¿qué puedo decir, ¿no? Porque puedo hablar de la Constitución de la provincia de Córdoba, pero ¿qué puedo decir? Cuando hice la carrera de actuación en una de las materias nos enseñaron que una crítica a una obra no es poner 5 estrellas, 1 estrella, 3 estrellas, si es buena o malo, porque eso es una cuestión subjetiva. Que las críticas de las obras tienen que ver con una invitación al espectador a verla, una invitación en este caso a ustedes a leer esta obra. Después cada uno va a sacar su conclusión personal, y en otra persona nos decía, ustedes tienen que saber que cuentan con una premisa, no a todo el mundo le va a gustar. Y eso ya relaja una parte, pero va para adelante en otra. Entonces dije, bueno, ¿y cómo los invito yo a leer esta obra? Bueno, pienso desde mi función personal de la docencia. A mí me pasó que en la primera diplomatura que se dio en el Senado de la Nación, que también surgió en la pandemia y que fue totalmente online, me dijeron que tenía que escribir una parte sobre derecho público y las provincias. Y yo dije, hay gente que sabe más, ¿no? El doctor Ricci, por ejemplo, que se especializa. A mí me tocó hacer un trabajo muy arduo de investigación. Tuve que leer todas las constituciones para poder escribir un módulo que sea decente y que sirva a los alumnos y alumnos que están haciendo esta materia. Entonces, para mí lo más importante de este trabajo colectivo es que facilita la búsqueda muchísimo. Y yo traje algunas cosas para comparar de cómo facilita la búsqueda al que está todo el tiempo en esta tarea y al que no, al que solamente también le puede interesar saber qué pasa en una determinada provincia. Ahí el doctor Ricci mencionó cómo está distribuido los módulos, que tienen que ver, bueno, vamos a saber propiamente cómo funciona el Poder Legislativo, vamos a saber también cómo es su vinculación con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial, la función de control, los órganos auxiliares, la relación con municipios. Pero además, este libro, que está compuesto de 2022 páginas, tiene todos los reglamentos internos de las legislaturas, o sea, los reglamentos internos de cada casa, lo cual eso es maravilloso porque no siempre está tan fácil en encontrar esos reglamentos, no siempre es de posibilidad de acceso, a veces las páginas son más complicadas. Entonces tener todo ahí está para mí buenísimo. Y me voy a meter en el comparativo de
tomé 4 cosas muy distintas, comparando en todas las provincias y usando el trabajo de todos los colegas, los y las colegas, para que vean lo necesario de esta obra. Empecé por los años de las constituciones. Nosotros nos vamos a encontrar con dónde fue la última modificación de esta constitución. Bueno, tenemos que la provincia de Mendoza tiene la constitución más antigua, que es del año 1916, muy lejos, ni llega a la reforma del 94 de la Constitución Nacional, y la última reforma en este libro es la de Chubut del 2010. Ahora, ¿qué pasa? El derecho es dinámico y este libro quizás ya nos queda un poco viejo. ¿Por qué? Porque como todos deben saber, la Constitución de Jujuy se acaba de modificar recientemente, entonces tenemos una actualización más. Le vamos a pedir a Juan de Dios que actualice su capítulo. Está muy bien, digámoselo. Bueno, después, otra de las cosas que acá también nombró el doctor Ricci es, nos vamos a poder saber, nosotros sabemos que el Poder Legislativo Nacional decidió para su funcionamiento funcionar con 2 cámaras, la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado de la Nación. O sea, adoptó un sistema bicameral. Bueno, ¿qué sistemas adoptaron las provincias? Tenemos que, siguiendo la nacional, la Constitución Nacional, adoptaron sistemas bicameral las provincias de Buenos Aires, de Catamarca, de Corrientes, de Entre Ríos, de Mendoza, de Salta, de San Luis y de Santa Fe. Y las provincias que eligieron un sistema unicameral, bueno, acá estamos en la legislatura de Cava, es una de ellas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Esas eligieron un sistema unicameral. Y acá me voy a meter con otra cuestión, las inmunidades, las prerrogativas parlamentarias, que no sé si todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, pero voy a hacer una breve introducción. Las prerrogativas parlamentarias están establecidas en la Constitución Nacional. Me puse a investigar en este libro tanto la inmunidad de opinión como la inmunidad de arresto, que están establecidas en el 68 de la Constitución Nacional y el 69 de la Constitución Nacional. Estas prerrogativas, y que se entiende que vos tenés las prerrogativas parlamentarias que pueden ser colectivas o individuales. En este caso, estas 2 inmunidades son individuales, pero no están dadas en función de la persona, sino en la calidad o condición de tales. O sea, es para que los legisladores puedan asegurar su independencia. Bueno, ¿qué constituciones provinciales adoptaron la inmunidad de opinión, por ejemplo? Bueno, todas de alguna manera adoptaron la inmunidad de opinión. Obviamente hay diferencias en cuanto, por ejemplo, en la extensión del ámbito temporal o el ámbito espacial. Por ejemplo, traje el ejemplo de la Constitución de la provincia de Córdoba, que la inmunidad de opinión, estaba muy lejos del micrófono, me he dado cuenta, dice, ningún miembro del Poder Legislativo puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las expresiones en los medios de comunicación o en cualquier otro ámbito que en el desempeño de su mandato como legislador emita en el recinto o fuera de él. O sea, habla de medios de comunicación, de cualquier otro ámbito, en el recinto o fuera de él. Es muy amplia su espacio, su ámbito espacial en Córdoba. Fenecido su mandato, ningún legislador puede ser acusado o interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones que hubiera expresado en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que lo cubre para todo el ejercicio de las funciones en el ámbito temporal. Bueno, todas las provincias adoptaron de alguna manera la inmunidad de opinión. ¿Y qué pasa con la inmunidad de arresto? Esto es, la inmunidad de arresto en la Constitución Nacional, el artículo 69, es que ningún senador o diputado puede ser, desde el día de su elección, dice la Constitución Nacional, las constituciones provinciales pueden decir otra cosa, hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca de pena de muerte, etc. Bueno, ¿qué constituciones provinciales adoptaron la inmunidad de arresto? Bueno, todas, excepto la provincia de Córdoba, que en la reforma del 2001 la voló. Y lo pude saber porque en las disposiciones transitorias decía la derogación de los artículos 94, inmunidad de arresto, y 95, desafuero, o sea, también volaron el Instituto del Desafuero, Constitución vigente comienza a regir a partir de la publicación de la presente reforma. Bien, entonces tenemos que hay inmunidad de arresto en todas, pero
ahora, con la nueva reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, también antes de la reforma, que fue en el 2023, la de Jujuy, la que van a tener en este libro, van a encontrar que había inmunidad de arresto. Ahora, si van a la nueva inmunidad de la nueva reforma hecha hace muy poquito, la inmunidad de arresto no está más, como tampoco está más el Instituto de Desafuero en la provincia de Jujuy. O sea, ahí van a tener que ir a actualizar un poco la información, pero lo que está bueno es que, por ejemplo, si ustedes entran a SAIG, que están todas las constituciones, ya la constitución anterior no está. Entonces, bueno, está bueno saber cómo era antes para quienes quieran hacer un comparativo y tengan ganas. Y por último, y con esto cierro, me fijé algo básico, el periodo de sesiones ordinarias. La Constitución Nacional, las sesiones ordinarias son las que habitualmente funciona el Congreso, después podemos tener sesiones de prórroga, sesiones extraordinarias. Bueno, las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, en la Constitución Nacional, van del 1 de marzo al 30 de noviembre. ¿Todas las constituciones provinciales adoptaron las mismas fechas? Bueno, no. Córdoba va del 1 de febrero al 30 de diciembre. Entre Ríos y Santiago del Estero, del 15 de febrero al 15 de diciembre. Chubut, Cava, La Rioja, Neuquén y Tierra del Fuego, del 1 de marzo al 15 de diciembre. Tucumán tiene una forma rara que la divide en dos periodos. El primer periodo va del 1 de marzo al 30 de junio, el segundo periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Las que sí adoptaron la misma forma que la Constitución Nacional fueron Buenos Aires, Corrientes, Formosa, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz, que van del 1 de marzo al 30 de noviembre. Salta del 1 de marzo al 31 de diciembre, Chaco del 19 de marzo al 15 de diciembre, San Juan y San Luis del 1 de abril al 30 de noviembre, Jujuy también era del 1 de abril al 30 de noviembre, ahora la nueva reforma lo cambiaron al 1 de marzo al 30 de noviembre, Mendoza del 1 de mayo al 30 de septiembre, Santa Fe y Misiones del 1 de mayo hasta el 31 de octubre, o sea, un periodo mucho más acortado que el general, Catamarca del 1 de mayo al 30 de noviembre. Todas estas cosas, en simple, fácil, en lo que ustedes interesan buscar, están en este libro. O sea, si ustedes quieren ver comparativos o ver cada instituto, cómo funciona en cada provincia, está acá. Así que desde mi parte solo les queda recomendar que vayan a descargar el libro y que ojalá tengan el interés o la curiosidad de poder abordar este derecho público provincial de cada provincia, que es sumamente interesante y que es tan distinto en cada una de ellas, en cómo funciona cada una. Así que de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Lala. La verdad que dan ganas de leer el libro, ¿o no? Bueno, ahora a continuación vamos a dar un espacio para consultas o aportes, tanto de los coautores como de los asistentes, para Lala y para Sergio, que está online. Hola, fíjate, aprovecho para un disparador. Cómo cada provincia tiene su peculiaridad y está expuesta en sus constituciones. ¿Sabes por qué Tucumán tiene ese corte? Porque es la época de zafra. Ahí termina, ya ahora la época de zafra azucarera. ¿Se me escucha bien? La zafra azucarera, claro, zafra azucarera, antes, es decir, en realidad ahora la prolongaron un poco más, pero en la vieja, en el texto de 1906 y de 1990, se suponía que había un corte entre el mes de mayo y el mes de septiembre porque era la zafra azucarera. Entonces ya no sesionaba, todo el mundo tenía que ir a ocuparse de producir azúcar. Fíjate cómo la idiosincrasia, las características de cada sociedad local quedaban plasmadas, ¿no?, en los textos constitucionales, ¿no? Es muy interesante, se va revelando, ¿no? Y después algo que me hubiese gustado también subrayar. Hay que pensar que nosotros tenemos nuestro sistema de fuentes del derecho, nuestras leyes, es dual, ¿no? O sea, hay que tener mucha atención con esto. No es que nosotros tengamos un modelo de Estado federal del estilo alemán, donde el derecho federal prevalece sobre el provincial. No es así. Nosotros tenemos un sistema de producción normativa donde juegan dos principios. Por supuesto, el principio de jerarquía normativa, básicamente en materia de constitución, tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional,
14, 13 o 14, como se quiera computar, de derechos humanos, luego todos los tratados que tienen jerarquía supralegal. Y de ahí para abajo, la distribución de competencias ya no juega un principio de jerarquía de esa naturaleza, sino un principio de distribución de competencias. No siempre una ley federal o del Congreso Nacional va a prevalecer sobre la provincial. Eso va a depender precisamente del principio, de un segundo principio que hace una intersección con el otro, que es el principio de distribución de competencias. O sea, que nuestra producción legislativa, y esto revela la importancia de este trabajo, de esta herramienta de estudio, la producción de nuestras leyes, o sea, ley de carácter general, producida por un cuerpo de representantes elegidos por el pueblo, es dual, es nacional y provincial. Y será, y una va a prevalecer sobre la otra según cómo haya sido el reparto de competencias que haya establecido la Constitución. Nadie más que la Constitución es la que puede ser un reparto de competencias en ese sentido. Destacar la importancia de la producción legislativa a nivel local. Y de ahí se revela, digamos, la trascendencia de este trabajo, de estos instrumentos, ¿no?, de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Sergio. Allá tenemos una consulta, no sé si le podemos acercar el micrófono. No se escucha aún. Hola. Hola. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Buenas tardes. Bueno, yo fui alumna de la diplomatura de Derecho Parlamentario de la primera edición. Participé también por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, fui una de las que recopiló los reglamentos internos de todas las provincias. Un gran trabajo, un trabajo sumamente interesante. Hoy como secretaria parlamentaria y directora de comisión, soy la directora de la Comisión de Salud. Realmente lo veo como un instrumento de trabajo, sin duda una herramienta de esas que uno siempre tiene que tener a mano, porque particularmente yo el reglamento interno de esta casa lo tengo siempre a mano para consultar situaciones que se presentan constantemente. Y bueno, como bien dijeron ustedes, esa consulta permanente de lo que sucede en otras provincias y de lo que también puede aplicarse ante alguna situación. Así que bueno, nos parece una herramienta sumamente útil. Desde el despacho de la diputada Bou Pérez presentamos un proyecto de declaración de interés jurídico que lo firmaron varios diputados. Bueno, como la verdad es que es un año muy peculiar, que hay poca actividad parlamentaria, aún la verdad es que no se ha sancionado, pero bueno, seguramente pronto se sancionará. Eso esperamos, que sea pronto. Así que bueno, la verdad es que agradecer a los doctores Palacios, Incunegui, Santiago, por la diplomatura, que es sumamente útil. También las clases, uno las consulta permanentemente. A mí me pasa con todo lo que he hecho, siempre lo guardo, lo leo y uno recuerda las clases y algunas cuestiones que fueron tan interesantes cuando las recibió, cuando cursó, que bueno, que siempre son de utilidad. Bueno, simplemente eso. Bueno, llegó el día que se presentó el libro y felicitaciones a todos y un agradecimiento. Muchas gracias a vos. En el prólogo del libro hay una mención especial para María Alejandra Moreno y Ornella Flavia Bancilota por su aporte con los reglamentos y la búsqueda que hicieron. La verdad que hizo posible también la construcción de esta obra colectiva. A ver, Bueno, Alfonso Santiago. perfecto. Ya después te damos la palabra. Bueno, la verdad que como director de la escuela es para mí un enorme orgullo, porque hay un lema de la Universidad Moderna que estableció Humboldt cuando fundó la Universidad de Berlín en comienzos del siglo XIX, que decía que el que enseña ha de investigar y enseñar a investigar. Por lo tanto,
La verdadera función de la universidad no solamente es enseñar, sino investigar y enseñar a investigar. Y por lo tanto, que en el ámbito de esta diplomatura tan interesante de Derecho Parlamentario, no solamente se haya transmitido el conocimiento, sino que se haya ayudado a generar ese conocimiento de modo sistemático y orgánico, la verdad que es para mí una enorme alegría y cumplimiento de esa función que tiene. Y en eso me parece que el reconocimiento a Sergio Díaz Ricci y a Mariano Palacio y a todos los coautores que han participado de esto es de estricta justicia y de mucho merecimiento. Y quería hacer una pregunta concreta de las inmunidades, porque me consta que al menos una constitución, que es la de Santa Fe, aparte de la inmunidad de arresto, tiene la inmunidad de proceso. Entonces quería saber si alguna otra, es decir, los legisladores, mientras dure su cargo, salvo el caso de desafuero, no se puede iniciar proceso a ellos, ¿no? Esto ahora ha tenido bastante actualidad estos años en Santa Fe por alguna situación que se ha planteado. Pero quería saber si, aparte de Santa Fe, se conoce en este rastreo que han podido hacer alguna otra provincia que tenga no solo la inmunidad de arresto, sino inmunidad de proceso. A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Sergio? Bueno, saludarlo al doctor Santiago o Alfonso. No veo el público, así que no puedo agradecer. Ustedes están viendo una pantalla, pero yo no la veo. Así que bueno, que nos acompañes es muy importante. Felicitar, porque te escuché esta mañana, prestar atención al derecho parlamentario es prestar atención a la democracia. Uno hace el ejercicio a los alumnos diciendo, si viniese un sujeto extraterrestre y tuviese que clasificar un país y tiene muy poco tiempo para hacerlo, ¿qué debería fijarse si ese país es democrático o no? Así, le han dado al plato volador 5 minutos para ir a un país y ver si es un sistema democrático o no. A ver, ¿qué es lo primero que tendría que fijarse? Bueno, se escuchan muchas versiones, te imaginarás, ¿no? Pero básicamente tenemos que concluir, tiene que ver si hay un Congreso elegido por el voto libre y plural y competitivo. Eso es lo primero que se tiene que hacer. El resto, ya después lo analizaremos con más detenimiento, pero si tiene 5 minutos no le da más tiempo que ver si hay un Congreso elegido por voto libre. O sea, prestar atención, el foco, o sea, el haber creado el centro, ¿no? El CIDIEP, para esto, es fomentar la cultura parlamentaria, que es fomentar la cultura. Así que, Alfonso, lo felicito, el trabajo que se está haciendo, un compromiso que muy viejo, que yo lo aprendí siendo legislador y me di cuenta de la importancia, ¿no? Sergio, tenemos lo poco que que ir se conoce. cerrando. Simplemente, hay otra provincia que tiene un problema de esas características que mencionó y preguntó Alfonso, que es Catamarca. Catamarca, inclusive, hay un proceso, ¿no?, que se dio. Simplemente cito un caso que tuvimos que comentarlo, no sé si en la ley o en alguna de estas revistas, que precisamente era un problema de proceso, ¿no? Se inicia un proceso de sacar. Y luego ya sabemos lo que pasó también en San Juan, ya esto que la que intervino la Corte. Ya está. Muchas gracias, Sergio, y también a Alfonso Santiago, quienes recorrimos las aulas de la Universidad Austral. Sabemos de tu compromiso académico con nosotros y también con el derecho parlamentario y el derecho constitucional. Una última pregunta. Sí, en realidad, nada, quería decir de que participé en el libro como coautor, escribí la parte de Tucumán, cursé la diplomatura también en el 2020, bueno, y fui también alumno de Sergio Díaz Ricci. Ayudante de cátedra también. Así es. Y bueno, nada, de que por ahí con este libro se puede apreciar algunas cosas en las cuales hay veo yo un margen de apreciación nacional sobre ciertos institutos. Se habla de que las provincias tienen que resguardar lo que es la forma republicana y representativa, y eso que suena como una abstracción por ahí es ver si tal o cual instituto, por ejemplo, es la prerrogativa de arresto, algo esencial en la forma republicana y representativa de gobierno, y bueno, vemos que no hay un consenso en las provincias. Vemos, por ejemplo, Córdoba y ahora Jujuy, que decidieron dejarla de lado. Y bueno, esto por ahí nos ayuda a entender cuáles son esos aspectos, digamos, hacer un análisis más pormenorizado de cómo cada provincia entiende a sí misma
cómo tiene que regularse lo que es el derecho, su derecho parlamentario. Nada, quería hacer ese breve comentario nada más, así que muchas gracias, y bueno, gracias también a la Austral, a Mariano, a Sergio por todo por toda esta ayuda que me dieron durante el trabajo, de cómo escribir, de cómo hacer el análisis sobre la normativa de Tucumán. Así que bueno. Muchas gracias, Fernando, por tu aporte y sobre todo tu aporte en la obra. Bueno, de parte de la legislatura, del Centro de Estudios de la Universidad Austral, vamos a cerrar, les vamos a agradecer y vamos a cerrar el panel, y los vamos a invitar a que posteriormente asistan al cierre del evento. ¿Sí? ¿Te acordás en qué es? Ay, no, creo que es acá. Es acá, me parece, así que en 3 minutos, así que no se levanten. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias.